Buenas tardes, queridísimos patriotas, con una nueva información del día de hoy, muy buena, una información de alto impacto aquí en nuestro México, lindo y querido. Estamos hoy a miércoles 18 de septiembre del 2024, prácticamente a días del retiro de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Larga vida al patriota mexicano Andrés Manuel López Obrador. Pues con una información muy buena de la mañanera del día de hoy, se hablaba acerca de ya ven que yo les había comentado de ayer, lo de que de lo del supuesto, de la supuesta carta que había mandado, que habían publicado, que había escrito Genaro García Luna, diciendo que era una persecución política en su contra, que había salido por parte de este gobierno, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía nexos con la delincuencia organizada. Pues todo esto fue un montaje. ¿Y por parte de quién? Pues parte de Anabel Hernández, la mercenaria de la comunicación. Como ustedes se habrán dado cuenta, ha estado ataque y ataque este gobierno, y es que siempre sin ninguna prueba, nada más de me dijeron, me contaron, chismes de vecindad. Absolutamente eso es lo que dice esta señora. Yo no sé cómo llegan a caer tan bajo estos pseudo reporteros para hacer dinero. O sea, llegan a arrastrarse y a terminar en lo peor de la historia, porque estos momentos son muy interesantes de la historia de nuestro México, que van a quedar plasmados, y ellos van a quedar como traidores a la nación. Recordemos que esta mujer que se dedica a supuestamente informar, pues solamente ha dado una sarta de mentiras, y sus libros de ciencia ficción, porque eso es lo que son, de ciencia ficción. ¿Y quiénes son los que los han patrocinado? Porque ya hay investigaciones en contra de esta reportera, y eso se sigue por oficio, o se debería de seguir por oficio. Yo no sé qué pasa con Gers Manero, pero esto se debería de seguir por oficio, porque no está atacando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador solamente, sino que aparte de todo esto está atacando a la investidura presidencial, y pues eso es una traición a la patria, a nuestra nación, a nuestra tierra. Entonces, esta no es mexicana, es una traidora, verdaderamente traidora, y pues está relacionada con agencias de Estados Unidos, con la DEA principalmente, pero yo no dudo que también esté coludida, porque ya ha habido varios de reporteros que tienen nexos con la CIA aquí en México. No solamente con la CIA, yo siento que descartan mucho, pero yo siento que también probablemente estarían coludidos con la ATF. De hecho, se ha checado que también el FBI, pues, pero estas que son las agencias, se podría decir que las más fuertes, la DEA, la CIA y la ATF, aparte de todo estas, en especial la CIA y la DEA, son los que se han encargado, estas agencias, de golpetear a otros gobiernos, y el gobierno de Estados Unidos siempre lavándose las manos. Y también el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia son unos hipócritas que no han podido solucionar el juicio de Genaro García Luna. ¿Por qué? Esa es mi pregunta, digo, ¿por qué?
¿Qué intereses hay en que no solucionen este caso? Y eso no es mencionado ni es criticado en el gobierno de los Estados Unidos, esto que se está haciendo el día de hoy. Esto se voltean, cierran los ojos, se tapan los oídos los reporteros porque no mencionan absolutamente nada. Genaro García Luna sigue preso y esto fue solamente un montaje por parte de Anabel Hernández, y eso es lo más probable, que haya sido un montaje por parte de esta pseudo reportera, porque eso es lo que acostumbra el gobierno de los Estados Unidos, hacer ese tipo de montajes para poder estar atacando otros países, porque son a los primeros que mandan para poder lavarse las manos y querer entrar a la fuerza con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Eso es lo que normalmente hace Estados Unidos, y yo creo que en muchos países ya lo saben. Por eso los chinos no los quieren, por eso muchos países del continente asiático no los quieren, porque son unos hipócritas y siempre han hecho lo mismo después de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue lo que se dedicaron a hacer. Sin más ni más, yo les vuelvo a repetir, Joe Biden tiene las manos muy puercas, muy mugrosas, metidas en la guerra de Ucrania, que no solamente afectó a los Estados Unidos, sino que se vino un conjunto de consecuencias a nivel internacional. Recuerden que muchos países era la hegemonía el dólar. El día de hoy ya no lo es, les vuelvo a repetir. El día de hoy el dólar ya no tiene tanto poder como lo tenía hace 10, 15, 20 años, 20, 25 años. Ya no lo tiene. Estados Unidos está en llamas y no lo van a poder salvar, menos con esas políticas absurdas que están haciendo en estos tiempos, que son bastante retrógradas y no están dándole importancia a los temas en su país, sino están atacando en especial pues a México y a otras naciones de Latinoamérica. Entonces hay que estar pues muy al tanto, muy al pendiente respecto a este tema, que es muy importante, y les voy a dejar aquí el video de la mañanera de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Recuerden que esta persona, Anabel Hernández, pues yo creo que necesita realmente ayuda psicológica, porque llegan al punto de que se vuelve loca cuando la están llevando la contraria, y no llevando la contraria, sino le están entregando pruebas o le están diciendo que entregue pruebas, y se pone a gritar como loca. No controla sus emociones. Al no controlar tus emociones, pues necesitas ayuda psicológica para que puedas controlar tus emociones. Pero bueno, ese es uno de los temas que estaré tocando el día de hoy, muy importantes, por cierto. Esto tiene mucho que ver con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y esto lo menciono porque se aproximan las elecciones ahora en noviembre en los Estados Unidos, para que sepan bien por quién van a votar. Si por el Partido Demócrata, Kamala Harris, que realmente chequen su currículum, lo que ha hecho bien a favor del pueblo americano. Chequen bien lo que hizo, como les vuelvo a repetir, Donald Trump. Por lo menos yo lo veo muy viable lo que hizo Donald Trump. ¿Qué fue lo que hizo Donald Trump? Sí estuvo lanzando insultos y muchas cosas hacia México, pero ya cuando estuvo en la presidencia, ni siquiera llevó a Estados Unidos a la guerra.
que eso es algo que le afecta al pueblo norteamericano, al pueblo americano, al pueblo gringo, yankee, como le quieras llamar. Eso afecta mucho. Entonces, yo lo digo por los hermanos que están en los Estados Unidos trabajando y que tienen su derecho al voto, para que analicen por quién van a votar, qué es lo que han hecho, que esa es su mejor carta de presentación, qué es lo que se ha estado haciendo aquí en México, y que no se dejen llevar por los medios de comunicación, porque luego a veces los encubren. En otro de los temas que también se tocó el día de hoy en la mañanera, recuerden que las únicas tierras que son comuneras el día de hoy en todo el país y que se pudieron conservar, pues son algunas partes de algunos estados del sureste, pero el que más en todo el estado las tierras son comuneras es el estado de Oaxaca, que es comunero, que pertenece a la comunidad, no está privatizada ni pertenece al estado mexicano. Es una tierra comunera donde tienes que pedir permiso si perteneces al gobierno federal o algo así. Y eso es algo muy importante, porque no se pueden privatizar estas tierras, porque siguen siendo comuneras, como lo eran hace 100 años, cuando Porfirio Díaz fue el que empezó a desterrar a toda la gente. Esto lo hizo Porfirio Díaz. Y por cierto, hace rato veía a alguien que daba información en TikTok de cosas que no saben, para que no se crean, y hay que investigarlo. No se dejen llevar por un artículo falso. Hay libros, y no se dejen llevar por el primer libro, porque ya saben que hay pseudoescritores como Anabel Hernández que hacen de su mundo, de su imaginación, de su autoengaño, su mundito. No. Hay muchos más escritores que han hecho buenos libros donde tienen información veraz, verdadera, real, información que nos sirve para nosotros los mexicanos, como mexicanos, para estar informados de nuestro país, lo que se hizo. Y en otra también información muy buena, que pues ahí sí no alcancé a dejarles el video, pero yo creo que se los paso en el TikTok. Es el de la juez que soltó al monstruo del valle, así se le hacía llamar. Una persona, bueno, no se le puede llamar persona a alguien como canijo, que pues es algo muy muy canijo, porque abusaba de los niños. Entonces, ¿cómo se le ocurre a un juez soltar esto? Y esto no se le desea a nadie, pero todas las personas que tienen hijos, sobrinos, nietos, pues obviamente no quieres que le pase eso. Y si lo tienen detenido, ¿cómo se les ocurre soltarlo para que lleven su juicio afuera? Se les va a pelar. Y esto por órdenes de Norma Piña. Entonces, precisamente por esto fue que se hizo la reforma al Poder Judicial, porque el Poder Judicial ya estaba muy podrido, y aún así los medios de desinformación siguen golpeteando con que esto. De hecho, les voy a dejar un video donde viene todas las mentiras que han estado diciendo. Estaban diciendo que no se podía dar el comunicado en el Diario Oficial de la Federación en domingo. El Diario Oficial de la Federación se puede dar los 365 días del año, inclusive si se requiere hasta 2 o 3 veces en un mismo día, para que esto ya quedó plasmado. No lo pueden detener y no lo van a poder detener. Así Estados Unidos siga metiendo millones, no van a poder detener esto, porque esto ya habían tenido ellos sometido a México y sometido a muchos funcionarios o políticos o partidos políticos
que trabajaban precisamente para ellos, pues obviamente traidores a la patria, como lo fue y lo ha sido el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el PAN, el Partido Acción Nacional, que el día de hoy el que ha ido pues más o menos ahí sobreviviendo es el Movimiento Ciudadano, pero recuerden que se van a hacer otras elecciones en Jalisco, porque están plagadas de irregularidades en Jalisco, esas elecciones, y aparte del autoritarismo que quiso impartir Enrique Alfaro, el Enrique Pruebas Rápidas Alfaro, así le pusieron, por, bueno, pues por lo de que dentro de la pandemia. Fíjense nada más, estuvo mencionando el día de hoy también nuestro presidente en otro tema también muy relacionado con lo de García Luna. Recuerden que el gobierno de los Estados Unidos premió a García Luna y ahora se quieren lavar las manos. Premió a García Luna. Recuerden que tenía un equipo muy sofisticado, con alta tecnología. Entonces, según si él menciona que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una persecución política en contra de él y que tenía nexos con la delincuencia organizada, pues si tienen pruebas, como dijo nuestro presidente, que las muestren, pero no muestran absolutamente nada. Como les digo, cayó en el montaje otra vez esta señora de Anabel Hernández. ¿Cómo se les ocurre? Cuando la calumnia no mancha tizna. El día de hoy, las benditas redes sociales hacen que salga toda esta información verdaderamente a la luz, porque los medios y los que están hasta arriba, no los medios que están hasta abajo, obviamente como trabajador pues vas a hacer lo que dice tu patrón, pero ¿quién es el que recibe los grandes moches de todo esto? En Estados Unidos recordemos que la política la manejan los empresarios. No me gusta esa palabra de cúpula empresarial, pero los empresarios de más alto rango son los que manejan a los políticos y los manejan a modo. Entonces eso ya se acabó. Eso ya se acabó. Y no les cae el 20 de que eso ya se acabó. ¿Quiénes están financiando a Anabel Hernández? Aparte de las agencias de Estados Unidos, aparte de la CIA, la DEA, la ATF, el Departamento de Justicia o el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Quién más? Pues los que están hasta arriba en el sector empresarial, que son muy corruptos, son los que quieren manejar todo ese tipo de tema. Voy a comprar manta, la parecida. Entonces todos estos personajes, todos estos personajes están a modo. Entonces necesitamos erradicar eso de nuestro país, arrancar eso de raíz ya. O qué es lo que quieren. Como lo dijo y lo ha dicho nuestro presidente, el pueblo es mucha pieza ya para ellos, ya no, ya el pueblo ya no les cree. También se mencionó de cuando, fíjense nada más en lo que están implicados los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjense, Genaro García Luna empezó a trabajar en el CISEN en 1989, más de 30 años trabajando en el CISEN, hasta la fecha cuando se detuvo, que después se pasó a la fiscalía, hasta cuando se detuvo en los Estados Unidos. Entonces, estuvo investigando a nuestro presidente. En aquel momento nuestro presidente era opositor. O sea,
hay que tener tantito de cerebro para poder analizar eso. No es una ecuación ni de grandes rasgos, logarítmica o algo así, no. Es simple y sencillamente eso. Cuando sacaron al segundo tirador, Genaro García Luna tiene las manos muy puercas. Lo mandaron a sacar al segundo tirador de Tijuana, de Lomas Taurinas. Lo mandaron a sacar al tirador en 1994. ¿Y dónde está la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Dónde están los medios de información? Están informando del chupacabras, ¿verdad? Estaban informando que había un animal que le absorbía la sangre a las vacas, a las cabras y todo eso. Eso era lo que estaban informando. Por eso el día de hoy no se les cree y cada vez se han vuelto más cínicos. No tienen escrúpulos morales, civiles. Son unos verdaderos traidores a la nación. Verdaderamente traidores a la nación. Y pues Anabel Hernández, ¿a quién protege? ¿A quién protege? Protege a un juez que se fue asilado político a los Estados Unidos, que tiene que ver con los 43 de Ayotzinapa. Entonces, están vueltos locos por eso. Están vueltos locos y no van a poder con el pueblo. Yo ya lo he mencionado. Van a pasar muchísimas décadas antes de que se acerquen tantito nada más a las cámaras de diputados, de senadores, a la presidencia. Va a pasar muchísimas décadas. El pueblo mexicano ya no les cree y está harto de todas sus mentiras. Y más, fíjense bien lo que les digo, más de lo que son traidores a la patria. Si hubieran largado, si lo que querían era tener dólares, si hubieran largado Estados Unidos como lo hizo Jorge Ramos. Si hubieran largado por allá. Pero ahora Jorge Ramos también ya se va a retirar precisamente por ser un mercenario de la comunicación, precisamente por eso. Cuando Calderón, fíjense, en el 2011, que hubo una tasa muy alta de letalidad aquí en México, que había combates con la delincuencia organizada y que había muchas personas, muchos decesos de personas muriendo a raíces de los conflictos que había aquí en nuestro país. La prensa callada, sin decir absolutamente nada. Entonces, recuerden que recibió premios García Luna, Genaro García Luna, el superpolicía de Felipe Calderón, y también no se ha mencionado nada lo que hizo Felipe Calderón. ¿Por qué no lo detiene el gobierno de Estados Unidos, hombre? Si ya tienen las pruebas. Esto es una verdadera hipocresía. El pueblo está muy consciente, muy politizado el día de hoy. Y pues el día de hoy ya no van a poder nada al respecto de todo esto. Porque el pueblo de aquí de México es un pueblo sabio. Es un pueblo muy politizado, si no es que el más politizado a nivel internacional. Entonces, todo este tipo de cosas que está sucediendo en nuestro país el día de hoy, pues son a raíz del gobierno de los Estados Unidos, pero les vuelvo a repetir, fíjense nada más de dónde está saliendo el financiamiento para que vean que Estados Unidos también es muy corrupto. Ahorita esto ha sido un triunfo aplastador para todos ellos.
Estados Unidos está agonizando, el dólar está agonizando. Y si no hace una política importante para su país y se deja de esas estupideces de racismo y acepta que Estados Unidos se ha creado a base de emigrantes y que Estados Unidos lo ha construido los emigrantes, si no acepta esto, Estados Unidos va a arder en llamas. De hecho, ya está ardiendo el día de hoy en llamas. Porque viene muy fuerte China, el dragón, y Rusia. Vienen muy fuerte y son los que están hasta arriba ahorita a nivel internacional. Aparte de ellos, recuerden que ellos tienen aliado a la India en su alianza. Y aquí en América Latina tienen también un gran socio comercial y que también va para allá con ellos, que es Brasil. Entonces, Estados Unidos necesita hacer esto. Es ni más ni menos uno de los monaguillos de Estados Unidos, traidor a la patria, traidor a la nación, que nada más ven el dinero. Yo no sé para qué quieren tanto dinero, porque al final de cuentas y al final del camino, falleces y no disfrutas nada. Falleces. Hay otras alegrías mejores que el dinero. El disfrutar unos tacos en una esquina, que te puedes comer unos tacos tranquilamente en un mercado, en una esquina, en una avenida, en una pequeña fonda, con mucha tranquilidad y terminando tus taquitos, un cafecito bien a gusto. Sin embargo, ellos tienen que traer guaruras, guardaespaldas, y los invade la arrogancia y el ego. Pero bueno, pues así les gusta vivir a estas personas, pues son traidores. Igual que Diego Fernández de Ceballos, el ex héroe de los panistas, que hizo trato con Carlos Salinas de Gortari. No, es una información muy amplia. Pues mira, yo te dejo el video. Si te gustan mis videos, dale like, suscríbete, es totalmente gratuito. Es una información muy buena, muy extensa de lo que está pasando en nuestro país, y que no se nos olvide. También una cosa, antes de que termine mi video se me olvide. Estaban mencionando medios de información sensacionalistas, que en Sinaloa, que estaba en llamas. Está más feo en el estado de Guanajuato que en el estado de Sinaloa. Está más feo. Pero la prensa sensacionalista no lo menciona. ¿Por qué? Porque gobierna el partido del PAN, el Partido de Acción Nacional, que los maicea. Por eso, simple y sencillamente por eso. No hay otra razón más que esa. Y recuerden que nuestro presidente está dejando una moneda fuerte. Se está yendo sin devaluación. No había habido algo así en 50 años. No había habido entrega del presidente, de algún presidente, en 50 años. Era devaluación tras devaluación, devaluación tras devaluación. Y el día de hoy tenemos una economía sana, está dejando, hay mucha inversión extranjera directa, y eso mantiene nuestro peso estable
Hay mucha gente que dice que subieron las cosas, que pues hay que voltear a ver por qué todo esta crisis es a nivel internacional. Por Dios santo, no te creas todo lo que te dicen los medios de comunicación. Es una crisis internacional, porque el día de hoy estamos viviendo una guerra, pero no una guerra armamentística. Estamos viviendo una guerra comercial a nivel internacional. Es por eso que la alza de los productos básicos, de la canasta básica, de la luz, del agua, de lo que es gasolinas, el sector energético. Entonces hay que observar todo a nivel internacional para que podamos hablar. Hay que observar todo esto. Y bueno, pues muy buenas tardes, noches, días, la hora que me estés viendo. Que Dios te bendiga, queridísimo patriota. Y recuerda, hoy es 18 de septiembre del 2024. Que Dios te bendiga, queridísimo patriota. Y recuerda dejarme tu poderosísimo like para poderle llegar a muchas más personas. Y puedes suscribirte a mi canal, es totalmente gratuito. Hasta luego. El año 2024. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y vamos a iniciar. ¿Se acuerdan que durante toda la discusión de la reforma al Poder Judicial, pues los agoreros del desastre decían que el dólar se iba a disparar y que íbamos a tener una crisis? Pues resultó falso. En medios de comunicación y en redes sociales se dijo que se devaluaría el peso si se aprobaba la reforma al Poder Judicial, pero no ha sido así, como decía. El peso es la segunda moneda más apreciada a nivel mundial. Este gobierno será el primero después de más de 50 años que no se devaluará nuestra moneda. Y esto nos da la oportunidad de ir hacia atrás. Les vamos a mostrar una joya que encontramos el equipo de esta sección y les vamos a decir esta imagen que ven aquí en pantalla. Si le hacen zoom, por favor, mientras voy describiéndola. Circuló en el año 2018 en redes sociales y también se imprimían volantes y carteles para intentar inhibir el voto en ese momento del candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, que resultó ganador en esa contienda y ahora es el presidente constitucional. Dijeron que si a México lo gobernaba el licenciado AMLO, el dólar estaría a 30 pesos. Habría inflación del 10%, que caería la inversión extranjera 5% y el turismo 7%, que sería el peor arranque de una administración en 70 años. ¿Qué pasó? Todo lo contrario. Para el segundo año no habría cómo sostener los programas sociales, que no habría capacidad del pago de deuda, que habría devaluación y desempleo. ¿Qué creen? También fue falso. Y que para el tercer año íbamos a vivir una de las peores crisis en México con el dólar a 35 pesos. Saludos a Chumel. Tampoco sucedió. La inflación subiría un 24%, subiría el desempleo y que los programas sociales para jóvenes y adultos ya no tendrían subsidio. Ya para el cuarto año vaticinaban que la popularidad del presidente sería la peor en 20 años. Que el presidente buscaría la reelección o postular a alguno de sus hijos al cargo del jefe del Ejecutivo y que desaparecería la clase media. ¿Qué pasó? Todo lo contrario. Todo resultó falso, salvo una cosa. Miren, este cartel tiene algo de verdad. Fue en lo único que acertaron, y es que para el sexto año los partidos de oposición estarían debilitados. Sí le atinaron a eso, pero los resultados del gobierno fueron diametralmente opuestos a sus pronósticos. Por eso la gente ya no les cree. Los intelectuales y líderes de la oposición no entienden que el país ya cambió y están
sumamente enojados. En eso también son minoría. Por eso vale la pena mostrar algunos cambios positivos en el estado de ánimo de los ciudadanos. Miren, esto es una joya y si lo que acabamos de ver es conmovedor, esto también lo es. Aquí México ha avanzado 11 lugares en el índice de felicidad y se halla en el lugar 25. Pero eso no es todo. Aquí vemos que las niñas y los niños mexicanos son los que se sienten más felices y satisfechos con la vida en el mundo. Y a mucha honra. ¡Viva México otra vez! Hasta aquí las buenas noticias y pues pese a todo lo que vaticinaron la oposición, los políticos y los comunicadores que les hacen el caldo gordo a las mentiras, para intentar desprestigiar al presidente, a los funcionarios de la Administración Pública Federal, a las obras insignia, etcétera, pues no les resultó, porque todo esto que dice el cartel es mentira. Pero vamos con esto que circuló durante el fin de semana, bueno, a principios de semana, y sobre todo una entrevista que tuvo lugar ayer en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva al expresidente Ernesto Zedillo, que es un traidor, pero ahora lo hacen pasar como un prócer de la democracia. El expresidente Ernesto Zedillo reapareció en la escena pública para criticar la aprobación a la reforma al Poder Judicial. Esto tuvo una amplia cobertura en medios de comunicación y redes sociales, noticieros de radio y televisión, comunicadores y políticos de oposición se llenaron la boca repitiendo sus palabras. Entre lo mucho que dijo el expresidente priista, hizo especial hincapié en que la reforma al Poder Judicial destruirá al sistema judicial mexicano con una fachada de democracia. El Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país y que es un acto de tiranía. Y fue más lejos. Y aquí inserte su bonita canción dramática porque voy a citar a Ernesto Zedillo. Cuando me di cuenta que iba a ser el atropello constitucional que ha significado la aprobación de esta reforma, tanto con la sobrerepresentación, y guardemos esto por favor, en la Cámara de Diputados como mayoría calificada gangsteril en este momento, dije, se dijo a él mismo, no puedo ignorar esto, puedo ser la destrucción de la república que hemos construido entre todos los mexicanos. Eso es como decir lo que dijo la señora que no podemos mencionar aquí, que ella misma nos quitó las cadenas casi que con sus manos. Pero como no tiene desperdicio, escuchemos lo que dijo en entrevista para Radio Fórmula en el espacio que conduce Ciro Gómez Leiva. Vamos a poner solamente un fragmento. Sí. Pero no creo que sea una opinión exagerada. Estoy hablando de un riesgo que se puede materializar dado el contenido de esa reforma. Un requisito de cualquier democracia real es no solamente que haya elecciones libres y con condiciones de competencia equitativa, sino también que haya un tercer poder. Con las elecciones se determina el legislativo y el ejecutivo, pero que haya un poder independiente que imparta justicia, pero que también esté atento a que los otros poderes del Estado cumplan con sus obligaciones constitucionales. Y esta reforma está muy cuidadosamente diseñada para que los poderes legislativo y ejecutivo, que como vemos evidentemente ahora han caído en manos de un solo partido, puedan determinar, nombrar quienes tendrán la responsabilidad de ser juzgadores en el sistema jurídico, en el sistema judicial. Algunos dirían, no, lo que esto hace es que el pueblo elija a los jueces y a los ministros de la Corte. Bueno, eso es una postura absolutamente demagógica. Miren, nos vamos a dejar ahí porque sí dijo muchas cosas, pero quedémonos con esto. Habla sobre representación, de que debe haber un poder independiente y de que
la Suprema Corte debe vigilar el cumplimiento de la justicia. Y aquí es donde vamos a decir, ay, señor, ¿cómo le gusta mentir? Valdría la pena refrescarle la memoria al expresidente Zedillo por todo lo que anda diciendo, pero vamos por partes. En primer lugar, Ernesto Zedillo no dijo que él, siendo presidente, cerró la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de enero de 1995. Zedillo jubiló a 26 ministros con jugosas pensiones y reformó en 26 días la Constitución y promulgó reformas a 20 artículos constitucionales. Ahí nadie se escandalizó ni lo llamaron tirano. Eliminó la Corte integrada por ministros nombrados por los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Impuso una Corte a modo y se llena la boca de decir que debería haber un poder autónomo. El presidente Zedillo nombró a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creó el Consejo de la Judicatura y a la mitad de los jueces de primera instancia. Los medios de comunicación no lo tacharon de ejercer un poder absoluto, ni lo calificaron de dictador, ni de destruir la justicia. Pero también le decimos al expresidente Zedillo, él se habla al espejo cuando se rasga las vestiduras por una supuesta sobrerepresentación en el poder legislativo. Y aquí sí tengo que decir, qué descaro. Omite decir que el proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad, su proyecto de decreto, el 18 de diciembre de 1994, que solo había 8 senadores de oposición quienes abandonaron el recinto al momento de la votación. Y si me pueden hacer zoom, por favor, a la Cámara de Senadores de 1995. ¿Qué tal? En ese momento, 120 escaños del Senado eran ocupados por el PRIAN, quienes votaron por la reforma de Ernesto Zedillo, 95 del PRI y 25 del PAN. Nadie los acusó de sobrerepresentación ni de establecer la dictadura de la mayoría. El PRI contaba con 95 senadores más 25 de PAN, lo cual no impedía una integración monolítica de un poder con las atribuciones de revisar la constitucionalidad de los actos del Ejecutivo. ¿Cómo ven? La Cámara de Senadores en 2024, y si ahora me hacen zoom, por favor, de cómo está conformada la Cámara de Senadores en este año. Morena tiene 60 senadores, el Partido del Trabajo 9 senadores, el Partido Verde Ecologista de México tiene 14 senadores, Movimiento Ciudadano 5 senadores, Partido Acción Nacional 22 senadores y el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, 16 senadores. Señor Zedillo, ¿cuál sobrerepresentación? ¿Usted no se mordió la lengua? Así de desmemoriado anda el expresidente Zedillo. Una reforma judicial que se aprobó en 26 días, la reforma de Ernesto Zedillo, con jugoso regalo para ministros. Por ejemplo, Diego Valadez, quien fungiera como Procurador General de la República entre enero y mayo de 1994 y que, siendo ya nombrado ministro, solamente duró 6 meses, pero sí se le otorgó su pensión vitalicia. Y aunque ya fue aprobada la reforma, continúan mintiendo tan vehementemente que pareciera que algo esconden. Y les vamos a decir que por más de 20 años, la Corte estuvo secuestrada por una mafia que servía a los intereses de los poderosos, de aquellos que se sentían dueños de México. Ellos ahora tienen terror de que el pueblo participe y decida. No los culpamos. El pueblo es mucha pieza. Pero aquí no acaban las mentiras que se difundieron sobre la reforma al Poder Judicial. Vamos a ver la colaboración con Infodemia sobre estas mentiras. La aprobación de la reforma al Poder Judicial ha generado una tormenta de noticias falsas que busca poner en duda su legitimidad. 1. Falso que la reforma al Poder Judicial es ilegal. Se trata de situaciones, todas ellas, que podrían suponer ilegalidades cometidas por los órganos legislativos que componen el así llamado órgano revisor de la Constitución, y con ello
comprometer la validez misma de la reforma. Si tú tienes un presidente que publica una reforma a pesar de suspensiones judiciales, es el aviso de que el Estado constitucional de derecho no existe. Esta reforma es ilegal, es ilegítima y verdaderamente no puede ser declarada como constitucional. El artículo 135 de la Constitución de México establece el procedimiento para reformar la Constitución, el cual se respetó en todo el proceso legislativo que se siguió para aprobar la reforma al Poder Judicial. En cuanto a los amparos emitidos para evitar la discusión, aprobación y publicación de la reforma, estos no son procedentes, toda vez que la ley que reglamenta el juicio de amparo establece en su artículo 61, fracción primera, que el juicio de amparo es improcedente en contra de adiciones o reformas a la Constitución. 2. Falso que la reforma al Poder Judicial provocará una dictadura y desaparecerá la división de poderes. Nuestro Congreso Federal acaba de aprobar y ha sido ratificado por una mayoría de legislaturas estatales un conjunto de reformas constitucionales que destruirán el Poder Judicial y con ello enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de Derecho. El planeta entero está diciendo México está camino a la dictadura y camino a la crisis económica. Para que supriman constitucionalmente o establezcan constitucionalmente un procedimiento para desaparecer de hecho y de jure al Poder Judicial. A la 1 de la mañana fue aprobada la reforma del Poder Judicial en medio de un estruendoso aplauso por parte de los asesinos de este país llamado Movimiento de Regeneración Nacional. Así, Morena logró desmantelar el Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial no elimina ninguno de los tres poderes de la Unión, por el contrario, los fortalece. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la democracia como forma de gobierno y la división de poderes en México en sus artículos 39, 40 y 49. Y ninguno de esos artículos fue modificado con la reforma constitucional al Poder Judicial. 3. Falso que el Diario Oficial de la Federación no se puede publicar los domingos. En redes sociales se aseguró que la publicación en domingo de la reforma al Poder Judicial era ilegal, lo cual es falso. El artículo 7 de la Ley del Diario Oficial de la Federación establece que este podrá ser publicado todos los días del año, de ser requerido hasta varias veces al día. Infodem. ¿Cómo lo ven? ¿Es cuánto, señor presidente? Tengan buen día. Bueno, tenemos listas, sí, pero vamos a terminar rápido. Son 4 compañeras, compañeros, y seguimos adelante. Es Judith Sánchez. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX. Sobre el caso de Sinaloa, presidente, se tiene el dato de que miles de trabajadores, se han visto afectados por esta situación de violencia que se ha registrado en la entidad. De hecho, también ya se dice que hay una pérdida de más de 800 millones de pesos en la cuestión económica. Las califican al menos la Unión de Comerciantes de Culiacán como mayores a las que se registraron durante la pandemia. En ese sentido, preguntarle qué está planeando hacer el gobierno federal en conjunto con el gobierno estatal y municipal para poder apoyar a la población que se ha tenido que confinar en estos días justamente por estos hechos, también cómo van a apoyar a otros sectores productivos en la entidad y si ustedes ya hicieron justamente también su balance sobre estas pérdidas económicas. Y preguntarle también, se dio un hackeo hace unos días a sitios oficiales de Sinaloa a través de esta situación, se lanzaron amenazas al gobernador, preguntar si están blindando algunos otros sitios justamente para evitar este tipo de ciberataques. Bueno, la noticia acerca de Sinaloa, lo dije ayer, está envuelta en una propaganda
mentiras, de sensacionalismos, de alarma para inducir miedo a la población. Todo esto promovido por nuestros adversarios, así de sencillo. Ustedes ven los periódicos vendidos o alquilados a el conservadurismo y las redes sociales, y tienen el tema de Sinaloa, porque pues es como el tema de Cedillo, como el tema de García Luna, que seguramente vamos a hablar de eso, y del narcopresidente AMLO. Son sus temas. La verdad, es una campaña que intenta desprestigiar al gobierno que represento, a mi persona, y no han podido, ni podrán, porque el pueblo de México es mucha pieza y nuestros adversarios, con todo respeto, no tienen autoridad moral, porque son muy hipócritas, son muy corruptos y son fachos, es decir, muy autoritarios. O sea, los hechos violentos en Sinaloa entonces son controlados, o sea, se han magnificado de acuerdo a su perspectiva. Los medios de información que no son en sentido estricto de información, son de manipulación. Entonces, tienen un efecto porque atemorizan a la población. Yo aprovecho de nuevo para decirle a los ciudadanos de Sinaloa que estamos dándole seguimiento al problema, que estamos actuando de manera profesional, responsable, que hay elementos de las Fuerzas Armadas en Sinaloa que tienen como misión, primero, y es lo más importante, proteger a la población civil, a todos los ciudadanos. Y segundo, evitar que se enfrenten los grupos que están en pugna. Y eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, nuestros adversarios utilizan esto para atemorizar, y yo espero que poco a poco se vaya normalizando la situación en Sinaloa. La seguridad y la tranquilidad en Sinaloa depende de los grupos criminales presentes, o ustedes como autoridades Es que esa es tienen parte el control también, ¿no?, de la manipulación. Le hicieron una entrevista al general comandante de la región y dijo de que tenían ellos que cuidar que no se enfrentaran los grupos, y de inmediato la interpretación en el Reforma, en Tu Medio, en todos, fue de que él decía que la seguridad en Sinaloa dependía de los grupos y no era una responsabilidad del Estado mexicano garantizar la paz y la tranquilidad. Pero así le van a estar buscando, porque es temporada de sopilotes. Eso sí calienta, ¿verdad?
Pero es que no hay profesionalismo en los medios, con honrosas excepciones. Es que antes ellos dominaban y estaban completamente fusionados al gobierno, los medios, la mayoría. Acuérdense de el 2011, cuando estaba la guerra contra el narcotráfico, cuando declara Calderón la guerra al narcotráfico, es cuando hay más masacres, es cuando se eleva el índice de letalidad, cuando hay en los enfrentamientos más muertos que heridos o detenidos, porque remataban a los heridos. Era mátalos en caliente. 2011, los de los medios de comunicación, a diferencia de ahora, aceptaron firmar un pacto de silencio para no hablar del tema de la violencia. Pon la foto. Es que, como dicen los abogados, hay que estarles leyendo y leyendo el artículo. Y repite para que se vaya internalizando y nos da oportunidad para seguir haciendo conciencia de cómo era el régimen autoritario y cómo era el control que tenía el gobierno de todos ellos, porque la mayoría están en contra de nosotros. A García Luna, el que ayer escribe una carta diciendo de que las acusaciones en contra de él surgieron de nuestro gobierno y que yo tengo vínculos con el narcotráfico o con las bandas de delincuentes del narcotráfico. García Luna, aquí lo hemos visto, comenzó en el CISEN, en el sistema de inteligencia del gobierno, tuvo que ver con el asesinato del candidato Colosio. No es que haya participado directamente, sino que en la investigación que hizo la Fiscalía, a él lo mandaron a rescatar al segundo tirador, que por cierto, un juez ahora del Poder Judicial no le otorgó a la Fiscalía la autorización para aprehenderlo, no permitió la orden de aprehensión. Bueno, García Luna empieza con Salinas en el CISEN, en el sistema de espionaje, en 1989, entrando Salinas. En el 1994, ya teniendo cierto nivel, es cuando va a Tijuana a rescatar al segundo tirador, que lo dejaron libre.
los jueces del Poder Judicial corrupto, que afortunadamente ya van a tener que salir porque el pueblo ya no quiere más corrupción de jueces y de magistrados y de ministros. Bueno, después sigue García Luna en la Procuraduría y lo mismo con labores de espionaje. Llega a ser secretario de Seguridad Pública y tenía un sistema de vigilancia de lo más sofisticado, hasta salían sorprendidos Ciro, Marín, cuando iban al búnker a tomarse un café con García Luna, decían, oh, ¿por qué doy todos estos antecedentes? Porque un hombre que se dedica a eso, entre otras cosas, más de 30 años, desde el 89 a la fecha, o cuando lo detuvieron, ¿cuántos años son? De 89 a cuando lo aprendieron. Como 30 años. Sí, 30 ¿O no? 35 años. Sí. ¿Cómo no va a saber todo lo relacionado conmigo? Si era su trabajo y si yo era opositor, claro que me espiaba. Entonces escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo que los dé a conocer. Él tiene todo. Por eso es muy importante, y esto es un mensaje, una enseñanza mayor para los jóvenes. Es muy importante tener autoridad moral y no establecer relaciones de complicidad con nadie. Sí se va a trabajar en beneficio del pueblo. Si uno es dirigente y quiere transformar una realidad de opresión, de injusticias, de privilegios, hay que tener autoridad moral, hay que ser honesto, porque si no, no puede uno, lo destruyen. A mí en mi carrera de décadas como dirigente he padecido de muchísimas acusaciones y no han podido. Entonces, es muy sencillo que presente las pruebas, que hable con Anabel, si él no las tiene, la periodista, pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información, que le pida a sus abogados que busquen a Tim Golden, premio Pulitzer 2 veces, que vaya con los editores del New York Times o del Washington Post, y para que no falle,
que vaya al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Presidente, en ese sentido, Entonces, ¿usted tomará alguna acción por esto? ¿Usted tomará alguna acción por estos señalamientos? No, nada. Nada más es explicar de que están muy desesperados y son los jefes, los halcones mayores, son muy ingratos porque lo dejan solo a García Luna. El primero que debería estar defendiéndolo es Calderón. Sí, como dice él, es inocente. ¿Por qué no Calderón lo defiende? Luego los que lo premiaron, la Embajada de Estados Unidos en México, la DEA, desde luego el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia en Estados Unidos. Y van a perder su tiempo, porque llevamos ya muchos años enfrentando a mafias. Y repito, la lección es para los jóvenes que resistan tentaciones. La política y el poder es humildad, es un apostolado y tiene uno que actuar con principios, con ideales, si no, lo destruyen a uno por completo. Esta información en los medios. Si ya se Porque están muy molestos, pensaban de que no iba a consolidarse esta primera etapa de la transformación. Y resulta que estamos terminando muy bien, por eso la gente está contenta, pero ellos no quieren eso. Ellos o quieren un presidente pelele o un presidente debilitado. Si no está al servicio de ellos, me refiero de los poderes hegemónicos, nacionales y extranjeros, si no está al servicio de ellos el presidente de un país, desearían que cuando menos estuviese menguado, debilitado, para poder chantajearlo. Ahí te va la DEA, ahí te van los medios de manipulación, ahí te van los editoriales del Wall Street Journal, del New York Times, del Financial Times, pero aquí eso no ha funcionado, ni funcionará, porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, está a la vanguardia, es de los pueblos más conscientes del mundo, de los pueblos más politizados del mundo. Más que lo repito y lo repito y lo repito, y les entra por un oído y les sale por otro, porque nos sometieron y nos acomplejaron
Y resulta que el pueblo de México es un pueblo sabio, lleno de virtudes, un pueblo trabajador, un pueblo honesto, un pueblo muy politizado. Imagínense la historia de nuestro país. Pues por eso querían que ya no recordáramos a nuestros héroes. Hablaban del fin de la historia, que nos olvidáramos de Hidalgo, de Morelos. En el periodo neoliberal hasta financiaban películas con actores famosos para hablar mal de Hidalgo y de Morelos, y ya ni hablar de Juárez, lo mismo de siempre, y mal de Zapata y mal de Villa y mal de Madero y mal del general Lázaro Cárdenas. Bueno, se acabaron al partido que surge del movimiento revolucionario, se lo tragaron. ¿Por qué no pones la gráfica de cuántos senadores tenía el PRI cuando Zedillo? Ahorita también la ponemos. Pero fíjense ese fenómeno. ¿Cuántos tenía el PRI? No, juntos 95. Don Zedillo. Y hay quienes sostienen que la llegada del PAN con Fox se pactó afuera y tuvo que verse dicho. Porque necesitaban un reacomodo, un recambio